Bueno, la vorágine que tiene que ver con la economía no para, dólar planchado, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo económico, vamos a hacer pie y referencia en alguien que conoce y mucho del tema y hablamos de Miguel Ponce. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenos días. Alegría estar contigo, Roque, y mi saludo a todos tus seguidores. Bueno, Miguel, ¿cómo se puede llegar a comprender la economía del país hoy por hoy cuando vemos que el gobierno nacional no está incrementando sus dólares, ¿no? Y eso a veces hace un poco de ruido. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a cumplir con las obligaciones de los préstamos, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto? Vos lo decís bien, Roque, hay un compromiso, ¿no es cierto?, cuando se otorga el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario, de cumplir con ciertas metas fundamentalmente de recomposición de reservas. Claro, esto implicaba que antes de fin de junio antes de fines de mayo, perdón, antes de que empiece junio, tendríamos que tener un acumulado de 4.500 millones, casi 5.000 de dólares, y esto no se ha cumplido. No se ha cumplido, ¿por qué? Porque esto es importante tal vez que la gente entienda. El gobierno podría haber comprado estos dólares en el mercado, pero si lo hubiera hecho, los mercados hubieran interpretado que al valor al que comprara, ese iba a ser el nuevo piso de la brecha, ¿no es cierto?, acordada. En lugar de ser como ahora, menos de 1.000, porque ya ha pasado más de un mes, 990, la mínima, y arriba 1.400 y algo, bueno, lógicamente eso hubiera subido el piso de la mínima al nuevo valor al que hubiera comprado el gobierno para acumular las reservas comprometidas, y obviamente el gobierno ha preferido financiar eso, conseguir eso con más endeudamiento. Por eso, tanto el ripo de los 1.000 millones como esencialmente el bono que salió la semana pasada genera inversiones a corto plazo, hot money, como se dice, ¿no es cierto?, a los fondos que vienen a invertir especulativamente en los papeles argentinos, en este caso el Bontar, que se llama 2030, pero en realidad habría que llamarlo 2027, porque tiene ese famoso put, que yo lo llamo put electoral, que es que si llegan al tiempo previo a las elecciones y creen que peligra la posibilidad de la continuidad del programa, pueden irse, y el gobierno está obligado a comprarle el bono en el cual ellos han colocado sus dólares, le da los pesos, y con esos pesos les permite, a través del MULC, del Mercado Único Libre de Cambio, cobrar los dólares, comprar los dólares a esos valores. Claro, están rindiendo muy por encima de la tasa mundial. El acuerdo al que se llegó es con una tasa en dólares del 29,5, que es la más cara a nivel mundial. Y esto está indicando, y los mercados por eso han leído como leyeron ayer y antes de ayer, y seguramente va a ocurrir hoy en Wall Street, que pese a que los papeles a nivel mundial y los mercados se han estado recuperando a partir sobre todo de esta sensación de que va a haber un encuentro entre Xi Jinping y el presidente Trump, pese a eso, que los mercados estaban bien, todos los bonos argentinos han caído. Y la situación es porque se lee precisamente que el no cumplimiento y el hecho de que el fondo no lo quiera hacer cumplir como podría, sino que ha trasladado la misión de revisión de este mes al mes que viene. Esto es un indicador de que las cuestiones vinculadas a la estabilidad, la sustentabilidad, como se acostumbra a decir ahora, del programa está puesta en duda.
Yo creo que lo importante es entender que todo esto se hace con una mirada electoral, es decir, a como de llegar a octubre. Y en este sentido, el gobierno está tratando de consolidar sus dos ejes centrales de campaña. El primero, que acomodé y al margen de la virtuosidad, de los sufrimientos de los sectores más desposeídos, de la recesión, de la caída de ventas, acomodé la inflación, desde la lectura que hace el gobierno, la gente sienta de que es un tema del pasado. Como le gusta decir al presidente, la ha domado. ¿Mm? El segundo eje de campaña, también con una mirada electoral hasta octubre, es que en un país tan sensible como el argentino a la modificación de los dólares, a cuánto cotizan, etcétera y demás, los dólares financieros de una u otra manera y sin analizar, vuelvo a decir, la virtuosidad con que es conseguido, están bastante tranquilos. Fíjate, Roque, la situación insólita que estamos viendo después de tantos años, que por primera vez el dólar oficial está arriba del blue. Y esto es una curiosidad digna de no dejarla pasar, ¿no es cierto? Me parece que en este marco notamos una profundización en el divorcio que hay entre la economía de los mercados, el mesadinerismo reinante y todos los temas vinculados a la especulación y a las finanzas, con la economía real es cada vez más grande. La caída de venta, el endeudamiento de las familias argentinas, los cheques rechazados que superan aún a los de los tiempos de pandemia, las tarjetas de crédito, el endeudamiento, insisto, de la familia argentina es de preocupar y esto marca, ¿no es cierto?, este divorcio a que hacía referencia, los mercados brindando y ayer con el anuncio también electoral de Spert, que ahora lo reemplazó a Dorni, que antes era el candidato y hacía los anuncios, ahora los hace Spert con una clara posición electoralista, porque él va a encabezar la provincia de Buenos Aires. Bueno, anuncia algo que sin duda ha hecho brindar a todos ¿cómo es que le dice el presidente? Los héroes valientes, ¿eh? Que han de alguna manera no cumplido, han sido evasores hasta el presente y ahora habría una normalización con estos famosos y popularmente conocidos dólares del colchón. No sé si Claro. se entiende la pintura de lo que estamos hablando. Sí, no, se entiende perfectamente, Miguel. ¿Cómo es la situación hoy por hoy de la economía puertas adentro en Argentina, ¿no? Porque la parte financiera por ahí más o menos, por ahí festejan muchos, pero como vos lo dijiste, la economía real, la de todos los días, la que aquella ciudadano y ciudadana que tiene que salir a comprar al supermercado y ve que las cosas aumentan y no va acorde al relato. Y también otra de las preguntas incluida, Miguel, es cómo está la cadena de pagos hoy por hoy. Tenemos un titular, cayó en default Albanesi, que es uno de los grandes grupos energéticos en nuestro país. Absolutamente. Ha cerrado inclusive una empresa proveedora de vaca muerta, con lo cual vos dirías, a ver, si la joya de la abuela origina que empresas que producían para ahí no pueden competir con insumos chinos o lo que sea, estamos indicando de que está crujiendo la economía real y vos traes un tema que la cadena de pagos, por supuesto, está muy afectada y cuando decíamos recién lo de los cheques rechazados que superan a la crisis que se vivió en los tiempos de pandemia, está indicando que, bueno, esto que venimos señalando, ¿no es cierto? La economía real por un lado, el mesadinerismo que dirige la economía hoy por otro, la caída de consumo. Fíjate vos la particular contradicción casi inexplicable que se da. Nos dicen que la pobreza ha bajado, y habiendo menos pobres, sin embargo, el consumo sigue cayendo. Debiera ser lo inverso. Si hay menos pobres, debería haber aumentado el consumo. Esto no es así y no es así. Llevamos ya 12 meses seguidos de caída sin recuperación, con
mínimos históricos que jamás pensábamos ver. Digo, el menor consumo per cápita en leche, en yerba y en carne. Con lo cual uno dice, a ver, esos son los verdaderos consumos populares. Todos los otros rebotes de los que se habla, vinculados a la minería, vinculados a lo energético, tal vez alguna agroindustria, bueno, evidentemente no alcanzan, ¿no es cierto?, para paliar lo que está ocurriendo con la inmensa mayoría de la gente que, repito, estamos viendo endeudamiento de las tarjetas de crédito a través de tarjetas de crédito esencialmente utilizada para alimentos. Anteriormente en Argentina, ¿vos para qué usabas la tarjeta de crédito? Para algún bien durable, para algún electrodoméstico, para a lo mejor algún viaje, pero no, ahora el gran endeudamiento y el 80% del endeudamiento de las tarjetas de crédito está vinculado a la compra de alimentos. Es decir, esto es un indicador, yo diría, muy notorio de que la calidad de vida de los argentinos está en un proceso de deterioro que resulta, a mi juicio, inocultable. Cuando nosotros vemos qué tipo de conflictos son los que hoy están manifestándose en la calle, digo el Garrahan, digo el tema universitario, digo jubilados, estamos tocando los posiblemente áreas más sensibles, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de la tercera edad, y uno dice, a ver, si la crisis va por ahí, evidentemente todo lo que pueda aparecer como distintivo que el gobierno pudiera enorgullecerse, evidentemente es de un sector minoritario. Estamos viendo que las medidas que se anuncian, obviamente los que tienen dólares en el colchón son una ínfima minoría. La inmensa mayoría, ya los canutos que tenía, el desahorro que se ha producido, ya los ha agotado. Hoy en día el gobierno le habla y le da buenas noticias a esos sectores minoritarios que todavía tienen algo que evidentemente no habían declarado al presente. Por eso yo creo que esto va a tener, si tiene, hay que esperar primero la ley, ¿no es cierto? Que yo veo muy difícil de que hoy por hoy los diputados, los senadores puedan votar esto con algún nivel de tranquilidad. Me parece que si saliera la ley como el gobierno quiere, si todo se reglamentara y rápidamente hubiese algo que garantizara que no van a perseguirte a futuro para pedirte el origen de fondos, me parece que se puede llegar a mover algo en términos de venta de automóviles o alguna operación inmobiliaria o algún campo que cambie de mano, pero no lo veo a nivel popular alentando el consumo o volviendo a mover de manera algo virtuosa la economía real. Claro, Miguel, como vos lo anticipaste, lo dijiste muy bien, es un año electoral y casi siempre los oficialismos en años electorales generan algún tipo de medida política y económica que favorece a las grandes mayorías para que después lo voten, ¿no? Este gobierno parece que no lo está entendiendo, no lo ve, no lo quiere ver. Creo que los ejes de campaña son tres, dos ejes económicos y un eje político. Los dos ejes económicos lo tocamos recién, ¿no es Ujú. cierto? Los dólares tranquilos y la sensación de que la inflación está domada o pertenece ya al pasado. Esos son los dos ejes y acomodé con esta suerte de plan La Molina de siga, siga, vamos a llegar hasta octubre. Y el eje político es que al frente no aparece ninguna alternativa que pueda resultar atractiva o pueda afectar la centralidad que tiene el actual gobierno. Entonces, creo que a diferencia de otras épocas donde los planes platita eran los que se privilegiaban, hoy todavía hay mucha gente que sigue pensando que si la inflación está controlada, si se ha superado las etapas de hiperinflación o de inflación elevada, esto en algún momento va a dar algún resultado que sea positivo. Y yo reconozco que también debiera pensarse que a lo mejor
a lo mejor no alcanza, que es condición necesaria el superávit fiscal, que es condición necesaria bajar la inflación o por lo menos controlarla, nadie discute. Lo que sí decimos es que es condición necesaria, pero no suficiente. Si la mejora en el poder adquisitivo de la gente, si el consumo no vuelve a plantearse, si no volvemos a discutir producción, crecimiento, desarrollo, distribución del ingreso, mejora en las prestaciones que el Estado debiera garantizar, si esto no se vuelve a plantear y a colocar en un primer plano, y bueno, hasta ese momento nos queda solo aferrarnos a la política de reducción de daños, es decir, que los daños que hoy está padeciendo la inmensa mayoría de nuestra población no sigan recayendo en los sectores más débiles, ¿no es cierto?, de la sociedad. Miguel, ¿cómo ves, hablaste de la oposición, ¿cómo ves la aparición, la nueva aparición de Cristina Fernández de Kirchner otra vez en el escenario político y si el Poder Judicial, asociado a los grandes intereses económicos, no va a jugar a favor de sacarla de la cancha, básicamente? Hoy hay un artículo que es una columna semanal muy conocida de Marcelo Bonelli, donde saca lo que muchos ya están, entre comillas, denunciando, que es este acuerdo entre Milei y Cristina para ambos, digamos, ratificar su centralidad. El acuerdo que está planteado se vio esta semana, no sale ficha limpia, ¿no es cierto? Y le damos al gobierno la posibilidad de patear para adelante, como ocurrió en el Senado, ¿no es cierto?, diputados esta semana, la comisión investigadora de la estafa a pesos libra, ¿no es cierto?, de la criptomoneda. Bueno, ¿esto por qué? Porque hay un acuerdo entre Guado de Pedro y Caputo, que se ven, Caputito, ¿no es cierto?, que se ven cotidianamente para que ambos, Cristina y Milei, a ambos les conviene volver a tener la centralidad y generar un debate que, bueno, elimine alternativas, impida renovación en el caso del peronismo y consolide algo que lógicamente Caputito lo aprendió cuando estaba trabajando con Durán Barba, que es que conviene tenerla a Cristina al frente porque, bueno, todavía son más las opiniones negativas que las favorables. Lógicamente, ese es un juego también peligroso para el gobierno, porque si el tema social se desbocara y bueno, la única alternativa que hay al frente con posibilidades competitivas es Cristina, el retorno de Cristina podría darse. Esto es lo que leen los mercados. Entonces, ¿en qué posición se colocan hoy cualquier inversor en serio? No los inversores a corto plazo que les garantizan que se pueden ir antes de las elecciones, sino los que todos esperaríamos que vinieran, los que decimos nosotros que vienen a enterrar fierros, que son los que piensan en inversiones a largo plazo, sea en minería, en vaca muerta o en cualquier otra actividad productiva. Bueno, lo que miran, la pregunta que te hacen es esa, si qué grado de sustentabilidad tiene el actual programa y, lógicamente, la mirada de que si hubiese alguna, entre comillas, peligro de retorno al pasado, las empresas se colocan en lo que se denomina wait and see, es decir, mirar y esperar y para hacer las inversiones. Esto demora las posibilidades de inversiones reales y todos sabemos que sin inversiones, pensar en un programa de desarrollo y crecimiento como el que estamos necesitando, bueno, se demora en el tiempo. Miguel, la última pregunta y agradeciéndote tu tiempo y tu deferencia. Perspectivas y proyecciones. Yo sé que hacer futurología, preguntarle a un economista qué va a pasar más adelante es realmente por ahí no tener en cuenta la capacidad. Pero ¿qué es lo que vislumbras o proyectás para después de octubre? Es difícil, como vos bien lo decís, mi sensación es que después de octubre vamos inevitablemente a un sinceramiento del tipo de cambio. Creo que el propio Fondo Monetario, en la medida en que los
las condiciones no se cumplan, las condiciones acordadas, digo, no se cumplan, y bueno, se va a poner más duro de lo que hasta ahora. Ahora lograron que pase para más adelante la revisión de que aún así en tiempos electorales, si fuese necesario, habría un waiver, ¿no es cierto?, un perdón, pero se continuaría. Después me parece que el retraso cambiario va a ser muy difícil de mantener. eh, Habiendo pasado el tema electoral, es muy posible que haya una aceptación de un sinceramiento, ¿no es cierto? Y que terminemos con esta etapa en la cual, para cuantificarla y que se entienda fácilmente, hoy te comes un Big Mac frente al obelisco y pagas $14. Lo que lo comes al mismo Big Mac frente a la Estatua de la Libertad en New York y pagas 7. Digo, esta es la. Y ahora que nos estamos acercando a las vacaciones de invierno, denominadas vacaciones de invierno, bueno, el 80% de las reservas que hay son en destinos al exterior. ¿Por qué? Por el tema del retraso cambiario. Y a su vez, nuestra balanza, la llegada de turistas a la Argentina, ha decaído de una manera trepitosa. Entonces, si esto es difícil de mantener, tal vez, vuelvo a decir, haya un proceso de, eh, diríamos, actualización, para no hablar de devaluación, actualización más realista del tipo de cambio. Ahora, tengamos en claro que si la situación de Trump no se complica mucho y el debate con China continúa, el eje Noboa-Bukele-Milei es la herramienta con la que Trump está intentando frenar la influencia china en la región. Insisto, si la guerra comercial con China continúa, que ahora además se está transformando en guerra tecnológica, porque los chinos están independizándose y dejándole de comprar a Nvidia todos los semiconductores estos, los que estaban utilizando para las aplicaciones reales de la economía, de la inteligencia artificial. Si eso se consolida, esa competencia, diríamos, por el nuevo poder mundial, bueno, es muy posible que Milei siga aprovechando el buen trato que viene desde el norte y tengamos varias visitas como la de Besset en la última vez, el secretario del Tesoro, o más aún del jefe del Comando Sur, ¿no es cierto?, que tiene especial interés en que los chinos no se instalen en la zona de Tierra del Fuego y que la influencia pueda ser más limitada. Creo que por ahora mientras eso se dé, posiblemente los cambios no sean tan profundos después de las elecciones. Pero hay que ver. Claro, te hago una última repregunta. Vos dijiste sinceramiento después de octubre, sea cual sea el Devaluación. resultado. Sí, de evaluación básicamente. Sea cual sea el resultado, es decir, gane Milei o pierda Milei, viene Me, una pare- devaluación. Me parece que sí, que lo del sinceramiento sí, porque se está manteniendo hasta ahora de una manera muy artificial y muy, eh, diríamos, muy Ujú. ficticia estos números que traemos, la balanza comercial, que cada vez va a ir siendo, ya no solo ya perdimos el superávit, sino que vamos camino al déficit. Bueno, va a obligar a que la economía real alguna palabra con más fuerza tenga que decir. Me refiero precisamente al tema importaciones y exportaciones, que hoy por hoy, con este retraso cambiario, bueno, viene debilitándose cotidianamente, a lo cual tenés que agregarle, volviendo al tema de la guerra comercial, de que los saldos, los stocks que China no logra colocar en Estados Unidos, que sigue siendo el mercado de consumo más grande del mundo, busca colocarlos en otras latitudes. Y por lo tanto, venir acá vienen no solo con precios que conseguiría un argentino que va a buscarlos a China, sino más barato porque son, como decimos en comercio exterior, precios de incendio. En realidad son, o sea,
precios de saldo, ¿no es cierto? O sea que vienen más barato que si vos lo vas a buscar, pues son ya elementos fabricados que hay que colocarlos porque no se pudieron colocar en otro mercado. Sí. Y esto agrava la situación, es una doble Nelson, ¿no es cierto?, para las economías regionales y para la producción, donde vos tenés el retraso cambiario por un lado, que favorece a las importaciones, y por otro lado tenés saldos exportables que tenía China que se colocan acá. Claro, terrible. Miguel, un fuerte, fuerte abrazo desde acá de Santa Fe. Gracias, Roque. Seguimos en contacto. Chao. Gracias. Hasta aquí la palabra de Miguel Ponce, economista, una persona que tiene amplio recorrido en todo lo que tiene que ver con la economía nacional e internacional. Ha hecho una muy buena lectura de la situación y de la coyuntura económica en nuestra Argentina. Pasó por La Chalet Miguel Ponce.